Bueno, como la mayoría sabe, estamos en una serie de predicaciones que se llama ¿Cómo salir de la tibieza? ¿Cómo salir de la tibieza? Estamos en la tercera parte y esta tercera parte se llama Un huerto descuidado. Lo que les voy a pedir es algo difícil, muy difícil. Difícil para todos nosotros, ¿no? Que es que escuchemos esta predicación de tal manera que no pensemos en la persona que tenemos al lado, ¿no? O sea, no pensemos, uy, qué fuerte esto para mi esposo, para mi esposa, para mi tía que vino, no sé. O sea, piensa en ti. Olvídate, Dios tratará al que tienes al lado. Piensa en ti. Yo quiero confesarles que esta semana he pensado en mí con respecto a esta predicación. Y voy a ser sincero, no me ha gustado mucho lo que vi. Y espero que a ti tampoco te guste lo que veas en ti. Porque si te gusta lo que ves, estamos en problemas. Pero si empiezas a mirarte y a darte cuenta cuánto de esta predicación hay en ti, vamos por buen camino. Es muy necesario que empieces a mirarte y digas, bueno, verdaderamente he descuidado mi huerto. Si no lo has descuidado, no vamos a inventar algo que no hay, pero si lo has descuidado, mira y deja que el Señor empiece a hablarte, a mostrarte. Entonces es importante que en la predicación nos miremos, ¿sí? Y para esto vamos a leer Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? O sea, lo vuelvo a leer desde el primer versículo, por tanto que es necesario. Al nacer de nuevo, ya lo hemos estado hablando la semana pasada, un poco que era nacer de nuevo. Si no has escuchado la primera y segunda, sería bueno que la escuches. Pero al nacer de nuevo, se nos entrega una necesidad, una obligación, una necesidad, algo necesario. No es una opción, no es legalismo, es una necesidad que Dios nos entrega. O sea, yo me entregué al Señor y me rendí a Él, me acerqué a Él, Él hizo su obra, me convirtió a Él, me hizo nacer de nuevo y me es entregado una necesidad, una obligación. ¿Necesidad de qué? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, ponerle más atención a eso, con más diligencia, atendamos. Y la Nueva Versión Internacional lo traduce como prestemos más atención. O sea, es necesario que con más diligencia prestemos más atención, seamos diligentes en esto, atendamos ¿a qué? Dicen, porque, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, es necesario que le prestemos mucha atención a las cosas que hemos oído. Aquí estaba hablando de cuando se nos predica el Evangelio, cuando se nos enseña el Evangelio, cuando se nos enseña la palabra, que prestemos más atención a lo que hemos oído. Es necesario, es una obligación, es una necesidad que tenemos de prestar más atención a lo que hemos oído, a lo que ya hemos oído. No algo nuevo que nos dirán, sino a lo que ya hemos
oído. Cuando oímos o leemos la palabra de Dios, ¿la atesoramos como el camino a seguir diario? Ah, bueno, me están hablando de esto. Uy, debo seguir por aquí. Debo tener más cuidado, debo prestar más atención en esto, porque se me ha hablado de esto y esto es la palabra de Dios. ¿Es así? Con la palabra de Dios, cada vez que escuchamos, cada vez que leemos. O siento ese dulce deleite de conocer más. Ay, yo me sé la doctrina de no sé qué, me sé la de no sé cuánto. ¿Para qué investigo en la palabra? La palabra verdaderamente es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. O sea, me está iluminando mi caminar y estoy, debo ir por aquí. Uy, me estaba desviando, es por aquí. Porque la palabra está iluminando por dónde estoy caminando. ¿Es eso para nosotros? Es necesario que con más diligencia atendamos, prestemos atención a las cosas que hemos oído. No sea, ¿qué dice? No sea que nos deslicemos. F.F. Bruce, en su comentario de Hebreos, explica esto, dice que el escritor de Hebreos contempla a los cristianos en peligro de ser llevados corriente abajo. Con esto de no sea que nos deslicemos. O sea, que está hablando de que los cristianos tenemos un peligro de ser llevados corriente abajo, más allá del lugar seguro. O sea que si no presto atención con diligencia, si no me doy cuenta que tengo una necesidad de prestar atención con diligencia a lo que se me ha hablado, a la palabra que se me ha enseñado, a lo que he leído en la palabra, sin darme cuenta puedo entrar en un camino en que empiezo a deslizarme y me voy apartando del Señor, porque no he prestado atención a lo que se me ha hablado. Algunos de nosotros tenemos 20 años en el camino, 15 años, 10 años, 5 años. Tenemos palabra oída y leída como para escribir varios libros, ¿verdad? ¿Hemos prestado atención a lo que se nos ha hablado? Cuando se nos dijo, cuidado con esto, cuando se nos dijo, ay, esto no, esto sí, mira, camina por aquí, ten cuidado por aquí, mira, la palabra fue alumbrando nuestro camino y nosotros decíamos, qué linda piedra, gracias por iluminar la piedra. ¡Pum! ¿Y me tropiezo? O dije, no, o sea, esto es una piedra, aquí voy a tropezar, aquí me voy a deslizar, aquí voy a ir por mal camino. Y aquí nos advierte, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando tú vas caminando por un lugar, una vez estábamos en un lugar, en una escalera de esas mecánicas, ¿no? Que estaba al aire libre y estaba así lloviendo apenas, y cuando estaba bajando, la escalera estaba frenada, ¿no? Entonces alguien me dijo, cuidado que con la escalera frenada y la lluvia te puedes patinar. O sea, no le presté atención y me patiné y me partí la espalda, me golpeé la espalda, ¿no? O sea, cuidado, nos dice la palabra. No sea que no atiendas a lo que se te ha dicho y te deslices. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, la ley de Dios fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? No está hablando en el antiguo pacto, no es que el escritor de Hebreos tenía un mal día y dijo, a ver, ustedes. No, o sea, nos dice claramente a nosotros, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Sí qué? Si descuidamos. Y esa palabra descuidar habla de negligencia, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente lo traduce como si somos negligentes, descuidados. ¿Cómo escaparemos nosotros? Si ellos no escaparon, si los del antiguo pacto no escaparon, ¿cómo escaparemos nosotros, dice el escritor de Hebreos, si descuidamos? Estamos unos descuidados con esta salvación tan grande. Vamos a leerlo, está en el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ay, pero
A mí me dijeron que yo simplemente debo creer en Jesús. Que con creer en Jesús ya está. No me hablaron de responsabilidades, de necesidades. Te engañaron. Si solamente te dijeron, no, con solo creer, tú crees solamente y Él hará. Es muy sencillo, es muy simple. Simplemente cree y Él hará todo lo demás. Te engañaron. La Biblia dice, o sea, que cuidemos de oír, de prestar atención y de a ver cómo vivo, porque si no me voy a deslizar. ¿Y cómo voy a escapar? La negligencia, el descuido en el Evangelio es una forma de suicidio. Si tú te descuidas, si tú, bueno, no, sí, aquí dice, pero bueno, Dios sabe, Dios entiende, no, bueno, sí, no, a mí me cuesta, Dios sabe que... Eso es una forma de suicidio. Tarde o temprano te das cuenta. Quiero dejarlo muy claro, pero súper claro. El llamado del Evangelio es a estar alerta, despierto, diligente, cuidadoso, ocupado en la salvación. Ese es el llamado del Evangelio. Vivíamos negligentemente. Este mundo vive negligentemente. De cualquier manera hacen lo que quieren, se dejan estar. Pero el llamado del Evangelio es a despertar. Despiértate, tú que duermes, dice la palabra. Despiértate. Estábamos dormidos, pero ahora el llamado es a estar alerta, cuidadoso, sobrio, alerta. Esto es una guerra. No es simplemente, no, bueno, ahora entré. Sí, entraste en el reposo de Cristo. Pero el reposo de Cristo no significa que te pones a dormir en el reposo de Cristo. Tú te despiertas y ahora descansas en que Él te ha dado nueva vida y esa nueva vida debe dar fruto. Y el cristiano está alerta. Jesús en el huerto de Getsemaní ora 3 veces con agonía. Y se acerca a sus discípulos y los discípulos estaban en pleno reposo, durmiendo. Dice, ¿qué hacen? Velad y orad para que no entréis en tentación. No le dijo, tranquilo, no pasa nada. Dios es soberano. Si alguien te dice lo contrario a lo que te acabo de decir, lo voy a decir muy claro. El que te diga lo contrario es un instrumento de Satanás. Y Satanás lo que quiere es adormecerte para hacerte deslizar, para hacerte caer del camino. Lisa y llanamente. Si alguien te dice lo contrario, muéstramelo por la palabra. ¿Dónde me habla de simplemente me relajo y yo tranquilo? Dios hará su voluntad. Si soy un escogido, Dios lo hará. Yo me tiro en los brazos del mundo y como soy un escogido, Dios me traerá de vuelta al camino. Yo pregunto, ¿Jesús era Dios? Jesús era Dios. Sin embargo, Satanás se le aparece en el desierto y le dice, si eres hijo de Dios, tírate de aquí, porque a sus ángeles mandará acerca de ti para que te... esto, lo otro. ¿Qué dice Jesús? Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Él podía tirarse tranquilamente, ¿verdad? Era Dios. ¿Sí o no? Pero sin embargo no se tira. Pero hay gente que se tira al mundo. Dice, no, si soy escogido, Dios me... No tentarás al Señor tu Dios. Tu trabajo es estar alerta, ocupado, diligente, trabajando para el Señor. Él te ha salvado, Él te ha dado fuerzas nuevas, vida nueva. Adelante. Dependiendo de Él, 100%, confiando. Él me ha dado las fuerzas. Señor, clamo a ti. Y luego voy y dejo, y hago, me levanto, oro, clamo, predico, vivo, soy esposo, soy hijo, soy esto, soy lo otro. Él me ha dado nueva vida. Lo contrario es el camino del tibio. Cuando tú te descuidas. Bueno, Dios. Ese es el camino del tibio. El domingo pasado hablamos un poco de Sansón, ¿verdad? Sansón es un terrible y triste ejemplo de una vida desordenada y descuidada. Sansón, como la mayoría de nosotros creo que sabemos,
tenía una fuerza sobrenatural. Creo que saben, ¿no? De la vida de Sansón, él tenía una fuerza sobrenatural. Él desde pequeño se lo había entregado con un voto que se llama nazareo. O sea, los que tienen ese voto de nazareo no se cortaban el pelo, no se cortaban el cabello. Entonces, en ese voto, Dios le había dado fuerza sobrenatural. Pero ese voto nazareo que tenía era lo que lo mantenía con esa fuerza. Pero él era un creyente siglo XXI que decía, bueno, Dios es bueno, Dios es esto, Dios lo hará, pase lo que pase. El libro de Jueces cuenta varias de las hazañas de este Sansón, la fortaleza que tenía, con una quijada mató a 1000 hombres y hacía esto y hacía el otro. Pero también en medio de todo esto que él hacía encontramos, por ejemplo, un versículo suelto. Uno está leyendo la historia de Sansón y se encuentra con un versículo que no tiene nada que ver con el resto, ¿no? De repente en Jueces 16:1 dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y sigue contando otra cosa, ¿no? Era como un creyente descuidado. Salimos a evangelizar, sale a evangelizar Sansón. Ah, sí, porque el Señor es vida. No sé qué. Otro versículo, y Sansón tiene relaciones sexuales con una ramera. Pasa otro versículo, y salió Sansón a predicar a las naciones. Es una cosa totalmente descuidada. Él vio una ramera y dijo, bueno, es un buen momento para relajarme. Luego de eso, se pone a jugar con una filistea, que se llamaba Dalila, a hacer acertijos. Porque él, si es un momento de relax que me da el Señor. Hasta que cae en la trampa de esta Dalila y él le descubre la fuerza. O sea, ¿cuál era la razón de la fuerza de Sansón? Dice, no, si me cortan el cabello, estoy rompiendo el voto nazareo que tengo y pierdo la fuerza. Dalila, la filistea, los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios, hizo que le cortaran el cabello, y cuando vinieron los enemigos del pueblo de Dios contra Sansón, es una de las partes más tristes de la palabra. Vamos a leer Jueces 16, Jueces 16, versículos del 20 al 25. Jueces está después de Josué. En los 5 primeros libros, luego Josué, luego Jueces. Jueces 16, 20, 25. Donde nos relata no el final, pero parte del final de esta historia. Jueces 16, versículos del 20 en adelante. De repente Dalila, esta mujer, cuando ya le había cortado el pelo, le dice y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Porque ya había hecho varias veces este jueguito, ¿no? De que no, si me ata los pies, se me va a ir la fuerza. Y le ataba los pies, le decía, los filisteos contra ti. Y yo rompía lo que sea. Entonces él le dice la verdad, rompe con su voto nazareo y dice, voy a salir como las otras veces, no hay problema. Los filisteos contra mí, sí. Pero de golpe se encuentra, dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él jugando con el pecado, ¿no? Dice, voy a salir como siempre. Pero él no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. El pueblo enemigo de Dios se alegra delante de un dios falso, de Dagón, diciendo, o sea, tenemos victoria. Dicen, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Le dan alabanza,
le dan gloria a Dagón por cómo habían vencido al pueblo de Dios y al hombre de Dios. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. ¿Qué le hicieron primero? Le arrancaron los ojos. O sea, pierdes, como hablamos el domingo pasado, visión de Dios, la visión espiritual. Tú creías que podías jugar con el pecado tranquilo, pero no podías. De golpe, el Señor se apartó, te arrancaron los ojos, ya no ves ni sabes por dónde andas, empiezas en tinieblas y el diablo te usa como un juguete. Pero ¿cómo? Si este tal cosa, pero si este cantaba, pero si este tal cosa, pero si este lo otro, ahora eres un juguete de Satanás. Y los filisteos alabando al diablo. ¡Oh! Poderoso nos has entregado a Sansón. Le terminas dando gloria a Satanás. La gente del mundo dice: pero ¿qué me vas a decir de Dios si está lleno de hipócritas? Yo tengo un tío que decía que era cristiano, iba a la iglesia todos los domingos, pero dejó a su esposa y se fue con otra. ¿Pero qué me vas a decir de Dios si conozco al pastor no sé cuánto que lo encontraron tomando cocaína en el baño de la iglesia? ¿De qué Dios me vas a hablar? Yo me quedo con mi mundo. Gloria al mundo, dicen. Para estar ahí adentro con esos hipócritas. ¿Quién hizo ese trabajito? Nosotros. Qué lindo. Porque creímos que no pasaba nada, ¿verdad? Creímos que podíamos vivir como se nos ocurría. Y Dios entiende, Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios entiende. Pero se te ha confiado algo. Hace muchos años, cuando yo recién empezaba a caminar y creía en ese Dios falso llamado ministerio, mi Dios era el ministerio, yo quería ser no sé quién. Me engañaron con eso, ¿no? Y hablé con un predicador que yo en ese momento admiraba, y me acerqué y le dije: mira, ¿cómo fue que Dios te empezó a usar? ¿Qué hiciste, no? ¿Cómo fue el día ese clave donde Dios te empezó a usar, no? Y él me dijo algo que no me olvidé nunca más. Me dijo: mira, en realidad fue algo progresivo, ¿no? Es como un bebé. El bebé nace, tú le das, la madre le da el pecho, y ese bebé va creciendo, y de un día para el otro pasa ya a comer algo más sólido. Es de un día para el otro, pero en realidad fue algo progresivo, no fue de golpe. Y él me dijo: lo mismo pasa en el Señor. Uno va creciendo, y de repente se nota algo, pero fue progresivo. Exactamente lo mismo nos ha sucedido a muchos de nosotros. No fue de un día para el otro. De un día para el otro se notó. De un día para el otro salió a luz. Pero fue progresivo. Tú te fuiste descuidando, permitiste que entraran cosas que no tenían que entrar, que la palabra de Dios te advertía que no debías hacer, que no debías escuchar, que no debías mirar, que no debías pensar, que no debías hacer, pero lo hiciste de todas maneras. Y eso fue dando su fruto, y de golpe se vio el resultado. Pero fue progresivo, fue el descuido. Y para hacerlo un poco más gráfico, que lo entendamos mejor, lo vamos a ver como un huerto. Por eso esta predicación se llama un huerto descuidado. Y es como un huerto que descuidamos. El tibio descuidó su huerto. Ya vimos que el escritor de Hebreos nos exhorta a no descuidar esta salvación tan grande. El Señor, en la salvación, cuando nos entregamos a Él, nos entregó un huerto precioso, lleno de árboles frutales y cultivos sanos y vivos. Nosotros éramos un huerto muerto, un huerto seco, oscuro. Cualquiera que nos veía decía: pobre este, ¿no? O sea, un huerto oscuro, seco, muerto. Pero Él, cuando nos rendimos a Cristo, nos entrega un huerto nuevo, precioso, lleno de árboles frutales,
un huerto vivo. Eso es lo que te entregó el Señor si verdaderamente has nacido de nuevo. Y este huerto que éramos nosotros, muerto, seco, oscuro y horrible, lo podemos ver en Gálatas. Vamos a leer Gálatas 5, lo describe muy bien. Gálatas 5, versículos del 19 al 21. Gálatas 5, versículos del 19 al 21. Lo describe muy bien cómo vivíamos, qué hacíamos, qué éramos, cómo era este huerto. Vamos a ver ese huerto seco, muerto. Dicen, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, algunos vivían en adulterio, fornicación, algunos vivíamos en fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Poníamos cualquier cosa o cualquier persona en primer lugar. Dios era, bueno, para algunos como para mí, es una cosa ahí, ¿no? Y hasta en mi caso rebelde. Para otros no existía. Poníamos cualquier cosa en primer lugar. Hechicerías, algunos andaban en brujería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ese era nuestro huerto, ¿no? Cuando el Señor vino a nosotros teníamos ese tipo de huerto. Pero de pronto el Señor dio por muerto nuestro huerto y nos confió uno nuevo, totalmente diferente. Lo vemos abajo. En el 22 en adelante dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Tú puedes entender lo que ahí está diciendo? ¿O es una cosa así media chino básico que uno dice, qué cosa rara esta, ¿no? O sea, amor, paz. De lo que eras, Él lo dio por muerto y te confió un nuevo huerto, donde florecía el amor, tú amabas al otro, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Y eso también le podríamos agregar, que forma parte de lo que está diciendo, humildad, santidad. Tú querías orar, tú querías congregarte, tú amabas la palabra. Te confió un nuevo huerto y tú dices, ¡ay, qué hermoso este huerto! ¡Cómo brilla! Es hermoso. Y de hecho se lo querías mostrar a todos. Invitabas a compañeros de trabajo, a compañeros en el colegio, o amigos, o familiares. ¡Mira! ¡Mira el huerto que me ha dado el Señor! Esto es hermoso. Tú también puedes tener uno nuevo. El tuyo está horrible. No, el mío no está tan feo. No, es normal, porque todos somos así. No. Mira, el huerto que me confió el Señor. Este era un huerto de vida, lleno de la luz del sol de Dios, dando frutos divinos, dignos de glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, como dice Mateo 5:16. Vida y luz brotaban de él. La gracia de Dios lo había creado. La gracia de Dios. Inmerecido totalmente. Nosotros decíamos, esto es totalmente inmerecido. Yo me acuerdo que no lo podía creer. Yo decía, Señor, tu gracia, tu amor, me deslumbraba la gracia de Dios. Con el simple hecho de nombrar la palabra gracia, un amigo de toda la vida me decía, para un poco con qué gracia, qué gracia. Es que yo no podía creer que la basura que yo era, Dios había metido la mano en el basural, en el peor basural, había sacado la peor basura de ahí y la había limpiado. Me parecía como una cosa impresionante, increíble. Y a esa cosa le confía un huerto precioso. Yo no podía parar de predicar el Evangelio. No podía parar. Es más, oraba y decía, Señor, déjame predicarle. Señor, quiero predicarle a este y quiero predicarle al otro. No podía parar de orar. No podía parar de deslumbrarme de quién era Él, de lo hermoso que es. Y de lo que me había confiado, me parecía imposible.
Pero, en vez de ser cuidadosos con el huerto que nos confió el Señor, creímos que quien fue misericordioso una vez y nos lo dio, no solo lo cuidaría Él por nosotros, sino que si se volvía a arruinar, Él nos daba uno nuevo. Tranquilo. Si un día yo tenía un huerto horrible y lo dio por muerto, me dio uno nuevo, si lo descuido, lo dará por muerto de nuevo y me dará otro. Se renueva todos los años. Pero no fue así. El huerto lentamente se llenó de cosas. Imagínate un huerto lleno de plantas y árboles y flores y esto y lo otro. Y todo daba fruto, pero de golpe lo descuidas. Si lo miras así, dices, bueno, este se va a cuidar solo. Si es la gracia de Dios. Pero cuando volvimos a los 15 días encontramos que había un montón de cosas ahí tiradas, y una planta así porque alguien había tirado algo. Dios sabe, Dios entiende, Dios es bueno, aleluya. Se llenó de suciedad, miramos un poco más y estaba todo lleno de suciedad, de mugre, de bichos. Los bichos empezaron, las plagas y todo, empezaron a comerse todo. Yo, bueno, estoy pasando un tiempo medio así, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios entiende. Dios sabe que me tengo que ocupar de esto y lo otro. Dios entiende que me cuesta. Y el huerto, mal. Se dice aquí toldo. De golpe había una parte que tenía un toldo para cuidar algo y el toldo se cae. Y ya tapa, la mitad del huerto queda tapada totalmente del sol. Ya no tiene contacto con el sol. Y en otra parte empieza a crecer maleza. Y yo empiezo, la ahoga. Entonces ya está totalmente ausente del sol. El sol está, pero el huerto no tiene contacto. ¿Por qué? Porque nadie lo ha cuidado. Porque cuando se cayó el toldo, dije, bueno, ya Dios lo pondrá en su lugar. Y crece la maleza, y, pobrecito, esto también es creado por el Señor, ¿verdad? Y lo dejo que ahí crezca, y la suciedad, la mugre, los bichos, las plagas. Dios sabe. Y yo cada vez peor, el huerto cada vez peor. No lo riego, porque Dios lo regará, aleluya. Y se empieza a secar, a morir. Por lo que de la vida abundante que alguna vez disfrutaba este huerto, hay solo un recuerdo, un lindo recuerdo. Me acuerdo cuando en 1856, en el mes de enero, yo hice esto, hice aquello. Hermano, ya pasaron muchos años de eso. Sí. Bueno, Dios sabe, Dios entiende, Dios es bueno, Dios, aleluya. ¿Cómo llegó a ese estado horrible ese huerto? Oscuro, maloliente y ajeno de la vida de Dios, como estuvimos hablando, que habla Efesios 4:18, de esas personas que llegan a un punto donde están ajenos de la vida de Dios. ¿Cómo llegó a ese punto? ¿Qué piensan? El diablo. Oh, Satanás, malo. Sí, es malo, es todo lo que ya sabemos. Pero el Señor te dio fuerza. El Señor te dio un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. El Señor te dio todas las armas necesarias para ser un vencedor. Porque somos más que vencedores, ¿verdad? Pero ¿cómo llegó este huerto a estar así? Quizás no tenías lo suficiente para arreglarlo. No, tenías todo lo necesario para mantener ese huerto como debía mantenerse. Llegó a ese estado tan horrible que da olor. A veces uno mira a ciertas personas y dice, uy, tiene un olor, no en lo físico, sino espiritualmente, uy, ¿cómo está? El trabajo que hay que hacer. Uno como pastor tiene que tener un paneo de cada persona, más o menos ver cómo está cada persona e ir trabajando. En algunas uno dice, uy, acá hay trabajo para... Realmente mucho trabajo. Y algunos son cristianos de muchos años. ¿Por qué tiene ese olor? El descuido. Simplemente el descuido. ¿Has pensado que el huerto se cuidaría solo?
¿Has pensado que no era necesario regar, limpiar y cuidar? ¿Has pensado que tú te tiras a dormir porque da lo mismo que haces con el huerto que el Señor te confió? Tú has pensado, ¡ja! No ha pasado nada, qué bueno. O sea, miré lo que no tenía que mirar, pero no me cayó un rayo. Porque quizás estabas en una iglesia donde te decía, cuidado hermanos con el pecado. O sea, aléjate de eso. O alguien te aconseja y te dice, mira, ten cuidado con esto. Y tú lo volvías a hacer, esperabas el rayo. No pasó nada. Qué bueno. Dejaste pensamientos, resentimientos o cosas. Dios es bueno. Aleluya. Tú no te diste cuenta, pero algo sucedió. Tú no te diste cuenta. Algo se endureció. Algo se cerró. El Espíritu Santo se fue apagando, contristando. No sonó ninguna alerta, ¿no? Uno espera que empiece a sonar. ¡Ay, no, perdón! A todo el cielo le pido perdón, a todos los seres humanos. Es que estuve pensando en esto y no, sé que no es agradable. Perdón, Señor. Uno espera como que empieza a sonar una alarma. Y yo, no sonó. Está clarísimo. Yo también pensé lo que no debía pensar, dije lo que no tenía que decir, me enojé como no me tenía que enojar. Y al principio también pensé que iba a caer el cielo sobre mi cabeza, pero no cayó. Las nubes siguieron en su lugar, todo siguió en su lugar. Nadie me gritó desde los cielos, no. Pero algo se empezó a cerrar, algo se empezó a endurecer, algo empezó a morir. Algo dejó de suceder. Y a poquito, lentamente. Tengo una noticia para todos nosotros. Es pecado descuidar esta salvación. Es pecado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a leer Filipenses 2:12, que lo tenemos ahí nomás. Estábamos en Gálatas, luego viene Efesios, y luego Filipenses. Filipenses 2:12. Dice, por tanto, o sea, Pablo le está escribiendo a estos hermanos en Filipos, en la iglesia de Filipos, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿A quién le está hablando aquí Pablo? ¿A un ángel? ¿Ocupados en la salvación de ellos? ¿Al Espíritu Santo? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Que te ocupes, que trabajes. Que esa buena obra, esa obra perfecta que Dios comenzó un día, la cual la va a perfeccionar, te la ha confiado a ti. Y tú eres el que ora, tú eres el que clama, tú eres el que busca. Tú me dirás, no, pero me estás hablando de obras humanas. No. Dios te ha regenerado, Dios ha regenerado tu voluntad, Dios te ha dado su Espíritu Santo. Ahora, ocupaos en vuestra salvación. ¿Lo está diciendo ahí o estará engañándonos? Pablo, le estaba engañando Pablo a los filipenses, a los filipenses, ¿los estará engañando? Ocupaos, ocúpate, trabaja. Usa los medios de gracia. Lee la palabra. Ora, clama, busca, adora. Usa los tiempos de adoración. Cuando estamos adorando, no te dejes distraer. No vengas a las no vengas a la 1 menos cuarto y empieza a las 12. A las 12. Señor, te necesito. Busca al Señor. Cuídate. Lo que no debes hacer. Crucifica tu carne. Porque todo eso, cuando descuidas lo que la palabra te dice, da fruto. ¿Cómo llegaste a estar como estás, tal vez?
Descuidándote. Sencillamente. No es muy complicado. A cualquier persona que tiene un huerto tú le dices, mira, tómate 2 meses de vacaciones y deja el huerto, se cuidará solo. Te dirá, tú te estás drogando, yo he estado trabajando tanto en esto para descuidarlo ahora. No. Tú debes cuidar lo que se te ha confiado. Se te ha confiado un huerto hermoso, precioso. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tal vez has empezado con mucho temor de Dios, con devoción, con gratitud y amor, y no podías hacer otra cosa que maravillarte en la obra de Dios, como te contaba que me pasó. Estabas en tu primer amor. Los que tenemos años en la iglesia, alguna vez, yo cuando empecé, les conté, no, estaba ahí, y me decían, ay, qué lindo, como cuando uno mira a un bebé, ¿no? Qué lindo. Está en su primer amor. Bueno, ya se le va a pasar. Pobre. Entonces yo me decía, ¿qué será eso del primer amor, no? Como que al principio está buenísimo esto, pero después termino como estos, ¿no? Yo los veía muertos, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar por lo que viví antes. Salíamos a evangelizar todos los días, todo el día predicando, y de repente entro a una iglesia donde la conocía a Vero y gracias a Dios que había un grupo de evangelismo. Pero le pregunto, ¿ustedes cómo es? ¿Salen a evangelizar? O bueno, cada uno en su vida privada. No, nosotros evangelizamos los viernes. Un solo día. O sea, lo único que hacen es evangelizar. Sí, los viernes. Y no sé, todo el día, ¿cómo es? No sé cómo hacen. Bueno, de 6 a 7. Entonces, para mi mente, en ese primer amor, me parecía una locura, 1 hora por semana. Parecía. Yo sé que ahora parece súper normal y de hecho nosotros lo hacemos una vez a la semana. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios entiende. En ese momento me parecía una locura. Me parecía, no, nuestra vida es para el Señor. Trabajo para pagar las cuentas, para poder seguir adelante con mi vida para el Señor. Y decían, está en el primer amor. El primer amor se fue. Pero el primer amor no es algo para el nuevo. Vamos a leerlo. Está en Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Versículos 4 y 5. Y está Jesús amonestando a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. Jesús amonestando directamente a una iglesia. Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Dice, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. No le dice, qué lindo aquellos tiempos en que tenías el primer amor, pero ahora no te das problemas, ya ha pasado, ahora pasas a una madurez. No, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Qué parecido a deslizarse, ¿verdad? A lo que veíamos en Hebreos, que dice, cuidado. Por tanto, cuidado con deslizarte, ¿no? Que si no atiendes lo que se te ha oído, vas a deslizarte. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El descuido siempre, hermanos, quiero dejarlo súper claro, siempre. No en el caso solamente del que tienes, la persona que tienes al lado, sino en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros, el descuido siempre lleva a la caída. Siempre lleva a deslizarte. No sonará la alarma, no habrá gritos celestiales. ¡Cuidado! Simplemente empezar a sacar. Es anticristiano el descuido. Que quede claro esto. Los pecados que has reconocido, los que llevamos tiempo en el Señor, nos hemos equivocado en muchas cosas. Y los pecados que tú has reconocido delante de Dios y los has tomado seriamente y has dicho, ¿qué he hecho, Señor? Perdóname, Señor. Eso ha quedado borrado. Completamente borrado.
El Señor ha muerto en la cruz, entre otras cosas, para pagar tus pecados pasados, presentes y futuros. O sea que lo que tú has pecado, lo que tú has desobedecido al Señor, lo que tú has hecho, y te has arrepentido de eso, genuinamente, y has clamado al Señor, el Señor te ha perdonado. Está borrado verdaderamente. Pero lo que has hecho, y lo has tomado livianamente, Dios sabe. Directamente ni has pensado quizás, y lo has dejado ahí. Dios es bueno. Eso, quiero dejarlo muy claro. Sigue contigo. Y el fruto también. Cuando tú miraste lo que no debías mirar, y simplemente miraste, e hiciste lo que no debías hacer, y dijiste, y seguiste con otra cosa, eso sigue contigo. Y eso ha dado fruto. Todo lo que el hombre sembrare, escribe Pablo a los hermanos en Gálatas, todo, o más bien a los Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dios no puede ser burlado. Tú puedes hacer con este mensaje lo que quieras. Yo, delante de Dios, el Señor sabe mi corazón de compasión, de hablártelo y advertirte. Sabe que antes de predicar decía, Señor, dame compasión, que lo puedan oír, Señor, que lo puedan entender, que puedan darse cuenta en el peligro que están cuando se descuiden. Yo esta semana, como les conté, me puse, Señor, ayúdame a ver en qué cosas me he descuidado. Y me daba cuenta de un montón de cosas tristes y lamentables, de muchos años, aquello. Y quería recordar algo de lo cual sí me había arrepentido, y claramente veía como no, esto está perdonado. Pero, ¿qué tal si hablamos de esto? ¿Y qué tal si hablamos de esto otro? ¿Y qué tal si hablamos de aquello? Y de esto, y de esto, y de esto. Y recorría los años en el Señor. Y les puedo asegurar que el viernes, cuando vine al examen, vine con los pedacitos que me quedaban. Vine así, Señor, ¿cómo me pude descuidar? ¿Cómo pude dejar esto y aquello y esto y lo otro? Dio fruto. Todo eso dio fruto. Dio su fruto. Como en ti, si lo has hecho. ¿Has pensado que podías mirar y desear eso que sabías que no debías sin pagar las consecuencias? ¿Has pensado que podías dejar entrar esos pensamientos y que eso no daría fruto? Eso es lo mismo que decir que Dios no existe y que la Biblia es mentira. Es exactamente lo mismo. ¿Has pensado que podías endurecerte para no sufrir y que eso no afectaría tu corazón con Dios? ¿Has sufrido? Bienvenido al club. ¿Pero te has endurecido para poder seguir adelante? A mí no me van a volver a hacer sufrir. A mí no me van a volver a herir. Yo me voy a poner fuerte. La próxima vez le voy a contestar. Esta semana me acordaba cosas que viví en el primer amor. Y me acuerdo que no se me podían estar matando y yo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero luego me acordaba cómo lo dejé entrar. Y de golpe ya mi carácter volvía a estar como antes. Porque dije, no me van a volver a... ¿Y tú has pensado que lo podías hacer y que eso no iba a afectar tu corazón con Dios? ¿Has pensado que podías no orar y dejar de regar tu huerto y que no pasaría nada? ¿Has pensado que podías desobedecer al Señor y que esto no cambiaría mucho las cosas? Dios me dará un plan B. Yo sé que el plan A es esto, pero ya Dios. Pero un poco de levadura, dice la palabra, leuda toda la masa. ¿Has pensado que distraerte un poco en la televisión por las noches? Dios sabe, ¿no?
es que vengo cansado, entonces me distraigo un poco. Y te llenan la cabeza. Crum, crum, crum. ¿Pensaste de verdad que eso no iba a dar fruto? Cristianos mirando cosas que uno dice, pero el Señor se sentaría al lado tuyo a mirar esto. No, bueno, el Señor, lo que pasa es que el Señor es celestial. O sea, Él entiende, yo soy más carnal, soy más humano, entonces miro y después me tiran, después nada. Después no ora, después no lee la palabra, después no vives en santidad, después te cuesta horrores un montón de cosas, porque eso ha dado fruto. ¿Has pensado que como no quedabas consumido al instante, no era tan grave? Es cierto, o sea, no has muerto como Ananías y Zafira, eso es cierto. Lo hiciste, Ananías y Zafira quedaron muertos al instante, pero tú no. Pero tu huerto te condenará en el día del juicio. El huerto que el Señor te confió, te condenará en el día del juicio. A ver tu huerto. No, Señor, miremos tu cruz. No, mi cruz produce fruto. Miremos tu huerto para ver el fruto que produjo mi obra en la cruz. Miremos tu cruz, Señor. Es que la cruz la veo en tu huerto. Mi obra en la cruz la veo en tu huerto. Miremos tu huerto para alabanza de la gloria de su gracia. Pero ¿cómo tu huerto está? Muerto, seco, sin fruto. Señor, tu gracia, Señor, tu misericordia, tu obra, todo eso produce fruto. ¿Dónde está? ¿Dónde? La parábola de los talentos. ¿Dónde está? ¿Dónde? No, es que, Señor, es que yo sabía que... ¿Dónde está? Dice que en el juicio de las naciones separará a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Estos hicieron y estos no hicieron. ¿Será por obras la salvación? No, es por gracia. Pero la gracia produce fruto. Como dije varias veces, gracias a Dios, ni Lutero ni otros pudieron arrancar el libro de Santiago, porque quería arrancarlo. Porque no le encajaba, ¿no? En una fe que pasa por alto todo. Con todo lo bueno que hizo Lutero, pero lamentablemente se equivocó ahí. Gracias a Dios no lo pudo hacer, porque Santiago nos dice que la fe sin obras está, como muchos de nuestros huertos, muerta. Debo decírtelo, todo esto está matando tu huerto. Te des cuenta o no te des cuenta, si este es tu caso, tu huerto no está dando fruto. Te pareces a un cristiano, pero tu carácter está muy lejos de ser cristiano. Tu integridad, tu vida con Dios, tu relación con Dios, no se parece a la de un cristiano. O más bien no es la de un cristiano. Tu vida de comunión con Dios está seca. Tú lees la palabra y dices, ¡wow! La palabra de Dios. Señor, gracias. Y vas caminando por la calle y te pasa algo en el trabajo y te pasa, y la palabra viene, claro, es que dice esto, y sí, Señor, gracias. ¿Recuerdan que leímos en Hebreos? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Vives para ti mismo? Y piensas que Dios, ¿vives para ti mismo, centrado en ti mismo, en tus cosas, en tus problemas? La semana pasada, esta que pasó, en tus problemas. Dice, bueno, es que estoy en un... Sí, pero es que si miras para atrás, ¿has estado centrado todo el tiempo en ti? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu fruto? ¿Crees que puedes vivir descuidadamente y que eso no va a tener un efecto en tu vida? Ténganlo por seguro, Dios juzgará lo que has hecho con el huerto que Él te confió. Dios lo juzgará. En cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El descuido, la vagancia, es un enemigo fatal. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Comienza
a mirar, a clamar, a decir, Señor, me he descuidado en esto. Señor, dejé entrar esto, dejé entrar aquello. Empecé a enojarme, empecé a mirar lo que no tenía que mirar, empecé a hacer cosas que no tenía que hacer. Dejé esto y dejé aquello y me cerré y me endurecí. Claro, uno se ve que ya no sufre tanto con lo que le sucede. Pero la relación que tiene con Dios es hueca, vacía. No es real. Uno puede ver, no sé, a los Hare Krishna, verlos como ellos están en sus oraciones y son fervientes. ¿Tendrán vida con Dios? Uno puede ser muy ferviente por su ánimo, o porque le gusta, o porque se siente bien al hacerlo, pero ¿tengo una verdadera relación con Dios? Si tengo una verdadera relación con Dios limpia, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si Él ha limpiado y ha trabajado, y tú te expones, Señor, trátame, límpiame, arranca. Hoy Marvin, al terminar la adoración, oraba y decía, Señor, danos dependencia de ti, Señor, que dependamos de ti. Yo quiero dejártelo bien claro, tú nunca vas a depender de Dios si no ves el fracaso que eres sin Dios. Cuando sales cada día a trabajar, o haces esto, o haces lo otro, y fracasas, y fracasas, y fracasas. Tú puedes engañarte y decir, no, Dios sabe, Dios esto y lo otro, y simplemente el Señor, me encuentro con Él el domingo, ¡pum!, me congregué, ya está, vuelvo a hacer mi vida. Así nunca vas a depender de Dios, porque nunca vas a ver tu necesidad de Dios. Pero cuando tú empiezas a mirar para atrás y dices, Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice con esto? ¿Qué hice con lo otro? ¿Cómo dejé esto? ¿Cómo dejé lo otro? Señor, no tengo verdadero fruto con mi esposo, no tengo verdadero fruto con mi esposa, no tengo verdadero fruto con mis hijos, fruto con los vecinos, fruto en la iglesia, fruto sobrenatural, un carácter inimitable, una forma de vida que no se puede imitar. Hermanos, he intentado lograrlo por años. No se puede. Cuando estás en ese primer amor, es totalmente diferente, fluye algo totalmente diferente. Tú estás con otra mentalidad totalmente diferente. Hermanos, yo me metía en lugares, en Argentina, en ciertos parques, son realmente peligrosos. ¿Sabes para qué me metía en esos parques? Para que me vengan a robar y poder predicarles a los que me venían a robar. Lo pienso ahora y me parece una completa locura. Yo me metía solito, de noche, Señor, y oraba, les aseguro, oraba, Señor, que me vengan a robar, así les puedo predicar. Estaba loco, completamente. Ustedes saben que en enero fui a Argentina, y no me metería en esos parques, pero ni aunque me obliguen a... ¿Para qué? A ver si me roban el móvil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Explícame. ¿Qué pasó? ¿Dios dejó de hacer su obra? ¿El Espíritu Santo dejó de hacer su obra en mí? Para vivir como un tibio, prefiero que me maten en el parque. Yo lo único que quiero es volver. Es empezar a mirar, Señor, ¿qué hice? Es que te descuidaste aquí y eso dio fruto. Es que la maleza está ahogando por este lado, es que el toldo se te cayó aquí. Es que mira, está lleno de basura. Pero si tu sangre me limpia. Sí, pero tú lo has tomado como descuidadamente. Empieza a limpiar. Empieza a ocuparte de lo que te encargué. Empieza a arrancar. Yo te doy la fuerza, yo te doy la gracia, yo soy el que hace la obra. Pero tú empieza a usar todo eso. Empieza a arrancar, empieza a mirar. No le pongas sobrenombre al pecado. El pecado es pecado. Y Dios lo aborrece. Y tú puedes venir aquí como un hipócrita e irte al infierno por la eternidad. Y yo también. Y ustedes miran y dicen, ¡ay, bien, qué lindo! ¿De qué le servirá al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¡Despierta! La vida ya empezó. La guerra ya empezó. Despierta, empieza a mirarte, Señor, ¿qué hice con esto? ¿Qué hice con aquello? Señor, ¿cómo dejé entrar esto? Perdón, perdón, perdón. Y Él va a limpiar, y el Espíritu Santo va a volverse otra vez vivo, fuerte en ti. Y te va a decir, esto no, Señor, no quiero volver
a como estabas. Está bien, me duele, me cuesta, pero está bien, Señor, lo quiero. Y el Señor, vamos, yo te doy la fuerza. Y entras por ahí. Esto no, esto sí, ven por aquí, vamos aquí. Y tú dices, es que Dios está fuerte y quiero orar y quiero estar con Él y quiero servirle. Es que ya no estás ajeno de la vida de Dios. Ahora la vida de Dios está fuerte. Y no hay mejor vida que esa. No existe otra vida como esa. Te puedes tirar horas y horas y horas en su presencia. Y horas. Y te puedes levantar y decir, voy a comer, es que no he comido todavía y son las 5 de la tarde. Y dice, no, ¿para qué voy a comer? Voy a seguir con Él. ¿Cómo voy a perder media hora de estar con Él? Y te pueden estar matando. Y tú decir como Esteban, perdónalos. Perdónalos, Señor. Perdónalos. Perdónalos. Es una locura. Pero eso solamente está cuando el huerto está dando su fruto. Y a fruto y fruto. Para la gloria de Dios. Y terminarás. Y Él dirá, bien, buen siervo y fiel. Fiel a lo que te he encomendado. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es ser cristiano. Nada más. Tan sencillo como eso.